Continuamos en Anunciación TV y ahora importantísimo, la reunión de Papa Francisco con el mundo del trabajo allá en Ciudad Juárez. Después de haber estado con los presos, habla con los industriales. En la parte que correspondería a la introducción en su discurso, él les da aviso, les anticipa que la confrontación, el diálogo, la discusión, el encuentro no deben pararse, que tienen que estar abiertos a ese diálogo y escuchar cosas duras que seguramente no les habrán gustado. Por ejemplo, bueno, les habrán dolido porque les habrán desenmascarado en muchas de sus actitudes injustas en contra de la población mexicana. Me estoy refiriendo a los industriales que escucharon a Papa Francisco. ¿Qué les dijo? Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos sus jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y trabajo. Estudio y trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse, generando en muchos casos situaciones de pobreza. Y esa pobreza es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Una advertencia muy importante. Otra, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de relaciones personales. La mentalidad reinante propugna la mayor cantidad de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata. Y esto no solo provoca, les dijo el Papa Francisco a los industriales de México, a las cúpulas empresariales, no solo provoca la pérdida de la dimensión ética de las empresas, sino que olvida que la mejor inversión que se puede realizar es en la gente, en las personas y en sus familias, es crear oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de los capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objetos a usar y tirar. Muy semejante a lo que les dijo a los presos, haciéndoles ver también que ellos habían sido víctimas de ese modo de actuar de los industriales y empresarios, ya sistematizados al mundo global, de usar y tirar al ser humano porque usan al ser humano para el flujo del capital, que no puede determinar el flujo y la vida de las personas, les dijo el Papa Francisco. Y también les dijo que tienen que velar por la integridad de las personas y las estructuras sociales, que cada vez que por diversas razones estas estructuras sociales se ven amenazadas o reducidas a un bien de consumo, la doctrina social de la Iglesia será voz profética que nos ayudará a todos a no ponernos en el mar seductor de la ambición. Pues todo lo que el Papa Francisco ha dicho en cada rincón de la República Mexicana y en el mundo entero, donde él ha tenido oportunidad de denunciar las injusticias del mundo global, o todo lo que contiene su mensaje en la encíclica Laudato Si, fue también compartido de alguna otra manera, parafraseando su propia exhortación apostólica Laudato Si, en esta reunión con los industriales. Todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro, que sea un espacio para construir sociedad y ciudadanía. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos?, preguntó Papa Francisco a las cúpulas empresariales. Hay que pensar en los hijos de los demás, qué importante, porque claro, los hijos de los industriales, de esa cúpula, de esa élite, pues tendrán garantizado su futuro, pero el Papa Francisco les dijo, hay que pensar también en los hijos de los demás. Quieren dejarles la cultura de la memoria, de trabajo digno, del techo decoroso y de la tierra para trabajar. ¿En qué cultura queremos ver nacer a los que nos seguirán? ¿Qué atmósfera van a respirar? ¿La corrupción, la violencia, la inseguridad, la desconfianza? ¿O por el contrario, un aire capaz de generar alternativas, generar renovación y cambiamiento? Sé que el planteamiento no es fácil, pero también sé que es peor dejar el futuro en manos de la corrupción. Escuchen esto, así les dijo Papa Francisco a los industriales. Es peor dejar el futuro en manos de la corrupción, en la que yo digo, entre paréntesis, por cierto, están ya muy inmiscuidos algunos industriales, del salvajismo, de la falta de equidad. Sé que no es fácil muchas veces armonizar todas las partes en una negociación, pero también sé, dijo Papa Francisco, que es peor y nos termina haciendo más daño la carencia de negociación y la falta de valoración. Sé que no es fácil poder congeniar en un mundo cada vez más competitivo, pero es peor dejar que el mundo competitivo termine determinando el destino de los pueblos.
El lucro y el capital no son un bien por encima del hombre, están al servicio del bien común. Y cuando el bien común es forzado para estar al servicio del lucro y el capital es la única ganancia posible, a eso se le llama exclusión. Comenzaba agradeciéndoles la oportunidad de estar juntos, les dijo: Papa Francisco, quiero invitarlos a soñar en México, a construir el México que sus hijos se merecen, el México donde no haya personas de primera, segunda o cuarta. Qué importante, ¿eh? Qué importante, porque esto nos remonta a los tiempos de la esclavitud, donde las personas consideradas de quinta categoría no tenían ni siquiera acceso a los trenes, a los transportes o a una tierra. Y entonces el Papa dice: el México donde no haya personas de primera, segunda o cuarta, sino el México que sabe reconocer en el otro la dignidad del Hijo de Dios. Y finalmente les dijo que la guadalupana que se manifestó a San Juan Diego y reveló cómo los aparentemente dejados de lado eran sus testigos privilegiados, los ayude y acompañe en esta construcción. Muy directo, clarito, directo, llano. ¿Qué me dices, Ignacio Ruiz Velasco? Bienvenido. Muchas gracias, Tere, por la invitación y gracias a tu público por estar aquí siguiéndonos. En la cobertura nos acompañó Cristina Vázquez Andrade de este encuentro de Papa Francisco con los empresarios. ¿Qué viste? Bueno, como todos los eventos a los que se han asistido, siempre hay una parte de la sociedad civil, de los jóvenes, etcétera, etcétera. En este encuentro con el mundo del trabajo empezó con el testimonio de una mujer que labora en Ciudad Juárez. Ella se proclama juarense y ella es mujer de familia, está casada, tiene 2 pequeños, y en su discurso al Papa Francisco menciona que es complicado el mantener una familia y el estar laborando, ¿no? Las largas horas de trabajo de ambos padres no permiten que estén con los hijos, ¿no? En su discurso muy emotivo ella pide una jornada laboral de 8 horas en las que puedan todavía llegar a casa y poder convivir con hijos, ¿no? ¿8 horas o 4 horas? De 8 horas exactas, ¿no? Porque dice que allá la situación en Ciudad Juárez es cada vez más complicada, por lo que da a entender, se nota que los dos trabajan todo el día. ¿Más de 8 horas? Más de 8 horas, dejando a los niños, pues ya sabes, ¿no? En guarderías, en estancias, con todo este tipo de situaciones. Entonces ella muy emotivamente pide eso, ¿no? Que se pueda permitir una jornada más corta para que puedan ellos inculcar los valores y continuar con esta vida, perdón, católica, así estamos todos, ¿verdad? Cristiana, sí, ¿no? Que ellos proclaman también ser parte de su comunidad católica, es una familia católica que existe en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el abrazo que les da y el Papa se nota que está consciente de esta situación familiar que pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces la intención es que ella pudiera dar un testimonio representando a la mayoría de los trabajadores de México que viven bajo presión, con mala paga, con un sacrificio enorme porque tienen que dejar en abandono a los hijos en tiempos muy importantes como es la hora de la comida, por ejemplo, y no pueden ayudarles en su primera infancia a hacer las tareas del colegio, no pueden participar de la vida escolar de sus hijos, no pueden ser padres presentes por la injusticia de parte de quienes los explotan laboralmente. Y el Papa Francisco ahí comenzó su discurso, pero a ella le habrá dicho algo. Sí, pero antes de que empezara él su discurso, también el presidente nacional del Consejo Empresarial le dirigió unas palabras al Papa en el que mencionó la necesidad del trabajo, ¿no? E hizo referencia a Laudato Si y a todos estos conceptos que el Papa menciona sobre el trabajo, ¿no? Y que, bueno, una de lo que dice es disminuir empleos va en contra de la naturaleza de una empresa. Claro que, pues, se mete como en camiseta de varias varas, ¿no? Porque el hablar de una empresa implica esto, ¿no? Lo de las jornadas largas, etcétera, etcétera, pero también está el lado del trabajo dignificante, ¿no? El que somos una raza de mexicanos trabajadores, ¿no? Y que, bueno,
el presidente nacional del Consejo Empresarial está consciente de que todo el trabajo que implica el ramo empresarial hacia la vida de México, ¿no? Y hace un compromiso muy, pues se proclama mucho ante el compromiso de que este trabajo que ellos proveen sea hacia una vida católica, hacia los valores, ¿no? Que el trabajo y las jornadas de trabajo permitan vivir conforme a los principios cristianos, que se le dé prioridad a la familia y que se trabaje para la familia, pero que no se viva para el trabajo, ¿no? Sino que se trabaje para la familia, para conservar la unidad y el orden social. Claro, en Laudato Si el Papa ya lo dijo, que los industriales no deben sacrificar puestos laborales a cambio de tecnología y mayor productividad y competición en el mercado, sino que deben ellos pues incluir y siempre pensar en que la mejor inversión es invertir en la generación de empleo para dar estabilidad social y buscar el bien común. Ignacio Ruiz Velasco, ahora sí, contigo, el comentario, por favor, de este contenido y lo que esperamos que correspondan los industriales para el mensaje del Papa. Mira, Tere, yo quisiera subrayar en primer lugar que se trata de... Cristina. Se trata de un mensaje que es para el mundo del trabajo y sin embargo está orientado prácticamente en su totalidad a los empresarios, es decir, a quienes poseen el capital, las fuentes de trabajo, quienes pueden hacer las cosas concretas por los demás, ¿no? Entonces es sumamente significativo porque si seguimos la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio y ahora Francisco, él hace una referencia continua a la doctrina social de la Iglesia, pero de manera especial a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Todos los textos de Juan Pablo II de la doctrina social están allí. Y parece ser que nosotros, como decía un amigo español, los mexicanos somos como el agua de tamarindo. ¿Por qué? Porque llega el Papa, todo es efervescencia, el tamarindo está arriba, da sabor al agua, se va el Papa y se asienta el tamarindo y el agua no tiene sabor. Y así nos puede suceder a todos. Aquí fue donde Juan Pablo II acuñó el término hipoteca social. Y no le hemos hecho caso. No se le ha hecho caso. Benedicto XVI insistió en la Caritas in Veritate, en el cuidado de los demás, en la justicia social. Y el Papa Francisco acuñó a su vez el término una economía que mata, una economía de la exclusión, de los descartados. Y nos hemos olvidado de ellos. Y proponiendo una economía real. Así es que a mí me encanta cómo lo dice. Hablar de una economía real es hablar de una economía en donde todos tienen trabajo, donde cada quien es experto en lo suyo, donde todos tienen la oportunidad de vender y comprar, donde nadie acapara mercado, donde todos tienen sus 3 T's, ¿qué dice? Techo, territorio y trabajo. Tierra y trabajo, así es. Yo, si me permites un momentito, quiero leer nada más cómo comienza Jesús su ministerio. Y dice el libro, entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Son términos, como veíamos con el rabino Leo, son de Isaías, del capítulo 61 de Isaías, son muy duros y no está diciendo, está insistiendo en que para salvar a la sociedad y para llegar al reino de los cielos, en este caso, se necesita atender a los excluidos. Pero
yo también subrayaría que no se trata solo de esto para los cristianos. O sea, el Papa habla a todos los hombres de buena voluntad. Aquí solo al final se refiere a la Virgen de Guadalupe. Ayer con los jóvenes subrayó, insistió en Jesucristo, al punto de que después del espectáculo en el cual él estuvo con cara más bien seria, tuvo que retomar las cosas y volver a Jesucristo, que rezaran. Aquí no habla de Jesucristo, ¿por qué? Porque se está dirigiendo a los que hacen cabeza en la sociedad desde el punto de vista económico, señalando que si no vemos por los demás, en una sociedad tan extrapolada como la nuestra, donde tenemos uno de los hombres más ricos del mundo y decenas de millones de pobres y de gente en la miseria, quiere decir que algo va mal, que no estamos viendo al otro como otro. De allí tiene como otro más de los nuestros, ¿no? Como igual. Como igual, un ser humano. Con la misma dignidad. Es muy importante, tú señalabas el término corrupción, pero el término corrupción, el Papa tiene varios textos sobre él. Pecado y corrupción. Hay una frase impactante: el pecado se perdona, la corrupción no. Pero no debemos entenderla solo como en el sentido de que el empresario o el ciudadano, para ser más precisos, el ciudadano corrompe al burócrata o al gobernante, etc. No, es mucho más amplio. El pecado es reconocer que yo me he equivocado y que estoy haciendo mal, sea o no católico, sea o no creyente. Yo hice el mal a otro y pido perdón. En cambio, la corrupción es vivir con esa mal como si fuera así lo más natural, no reconocerlo y por tanto no pedir perdón. Es decir, él cuenta en su último libro, que apareció poco antes de que llegara aquí, el nombre de Dios es misericordia, sobre la relación entre misericordia y verdad. No hay misericordia si no se reconoce la verdad. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? Porque nadie va a pedir la misericordia si no reconoce que se ha equivocado. Entonces y en el terreno que estamos tratando, es muy importante. Él cuenta una historia muy triste. Dice que estando ya como arzobispo de Buenos Aires, se le acercó en una ocasión un dirigente social, da la impresión de un empresario, que venía muy triste y compungido, y le decía, vengo muy triste porque me encontré con sutanito de tal, y me dijo, es lo siguiente, fue de paso, da la impresión de que una conversación de pasillo, y que el otro empresario le decía, bueno, no, eso yo me desahogo, me desfogo con la empleada del hogar. Y el otro le dijo, a ver, discúlpame, pero tú vas a misa diario, comulgas, rezas el rosario, y me dices que tienes unas relaciones sexuales con la empleada. Sí, eso es lo natural, para eso están ellos. Al Papa le dolió mucho, lo cuenta allí, y dice, eso es la corrupción. No reconocer que la otra persona, la empleada del hogar, tiene la misma dignidad que uno. Y además corrupción es corromper. ¿No? No es lo mismo que compartir, que es compartir, es que todo es de todos y vivimos en una casa común que hay que cuidar y que todos tenemos derecho al trabajo porque el trabajo nos da dignidad. Y corromper es arrebatarle a ellos la oportunidad de trabajo, acaparar todos los bienes, administrarlos para bien propio y olvidarse de los demás. Eso es corromper. Y luego los daños son casi irreversibles. Ahora, ¿cómo van a hacerle los industriales para dar respuesta congruente al mensaje recibido esta tarde en Ciudad Juárez? Dime, ¿cómo te los imaginas actuando? ¿De qué manera van a ir a devolverle sus tierras a los indígenas? ¿De qué manera van a cerrar la llave del acueducto Independencia
que arrebata el agua de la tribu Yaqui y de 1 millón de habitantes del sur de Sonora? ¿De qué manera van a ir a cerrar sus fábricas donde ellos lo que han hecho es robar las lagunas para hacer refrescos de cola? ¿De qué manera van a subir los sueldos y renunciar a sus enormes ganancias? ¿De qué manera van ahora sí a comenzar a pagar los impuestos, el agua, la luz y el teléfono y todo lo que deben a la nación mexicana? ¿Qué van a hacer los industriales para ya no seguir robando a los mexicanos los bienes de la naturaleza? ¿Cómo van a responder, Ignacio Ruiz Velasco? ¿Cómo van a responder a este discurso que está lleno de exigencias y declaraciones fuertes de Papa Francisco a las cúpulas empresariales de México? No lo sé porque no soy profeta, pero considero que no podemos, así como no podemos esperar todo del gobierno y ser como esas personas que dicen, bueno, es que el gobierno no ha hecho nada por esto, no ha hecho nada por lo otro, ¿no? De manera semejante con los empresarios. Pienso, y atendiendo a tu preocupación que has mencionado por lo que vamos a heredar a los hijos, por no robarles a los otros el agua, la tierra, etcétera, lo que acaba de suceder la semana pasada o antepasada, creo que fue la pasada, nosotros como sociedad civil, ¿cómo estamos respondiendo ante esa avalancha, ante esa economía que mata? Se detuvo la destrucción del manglar Tajamar en Cancún por la sociedad, por cada uno de los ciudadanos. Gracias a la participación social. Gracias a la participación social. No necesitas que le diga el Papa esto, ya nos lo dijo, pero ahora yo me pongo en el lugar de ellos. Yo estoy regañado. No, a ver, un momento. También yo como ciudadano, ¿cómo consumo, por ejemplo, líquidos, refrescos o lo que sea en PET y lo voy tirando por la calle? Yo soy culpable también de que falte, de que se obstruya los drenajes por la basura que tiro. Entonces, por lo que consumo, cuando eso que consumo tiene una cadena productiva que corrompe, que también. Sí, que explota a los trabajadores, que explota a los niños o que favorece la situación de la trata de personas. Mira, aquí entonces, y lo menciona en Laudato Si, si la sociedad se une para saber boicotear y no consumir aquello que hace daño, aquello que daña al ambiente o a la persona humana en la cadena productiva, pues entonces educaremos a los industriales para que cambien sus sistemas de producción y respeten a la persona y al planeta. Mira, aquí hay un filósofo francés de apellido eslavo, Lipovetsky, en uno de sus libritos trata, bueno, tiene libros muy densos, pero uno pequeño trata del éxito que tiene la ética hoy, de cómo la ética vende. Y entonces todo mundo está buscando la acreditación como empresa de responsabilidad social. Me ha tocado participar en trabajos, en instituciones que buscan esa acreditación, colaborando con la elaboración o construcción del código de ética. Es un código de ética que queda después, ya que reciben la acreditación, queda ahí como letra muerta. Y en cambio, hay la tendencia de, y aquí sí me voy a referir de manera especial, no solo, porque no son los únicos, y tú lo sabes mucho mejor por el campo en el que trabajas, no solo a los católicos, pero a todo el mundo, de todos aquellos que crean obras sociales, para tenerlos como careta de lo que no hacen consigo mismo. He escuchado a empresarios católicos de misa y comunión diaria que tienen su casa chica. He escuchado a empresarios de misa y comunión diaria que dicen, te voy a pagar tanto, y el sueldo es de acuerdo con la ley. Pero los impuestos recaen sobre ti, porque si no yo no me puedo ir 2 meses a un crucero. Sí, muchas incongruencias. Esto claro. Que decía la empleada, la trabajadora, y los empresarios son rápidos para decir, yo pago de acuerdo con la ley. Yo les suelo contestar, entonces estás de acuerdo en los impuestos que tenemos, porque eso es la ley. Estás de acuerdo con la negación de la vida, en el aborto, en donde está, porque eso es la ley.
está de acuerdo con una serie de injusticias porque eso es la ley. Ah, no, eso es diferente. A ver, no entiendo. ¿Por qué evades los impuestos? Y en cambio le aplicas la ley al que está por debajo de ti y no tiene con quién sostenerte. Hace 30 años, la generación que nacía o que era joven, era la generación de la televisión. Hoy es la generación de las redes sociales. No, deja eso. La generación de los niños que nacen y están en la guardería. Porque los papás tienen que trabajar los dos más de 8 horas. El empresario que propugna por la doctrina social de la, católica o doctrina social de la Iglesia, pero eso sí, no paga horas extras. Sí, explota y no paga horas extras. Explota. Pero además de manera permanente. O sea, es una cosa que se han habituado. Claro. Eso es la corrupción. Sí. Hacer lo tuyo y es lo natural. Es que si no, no ganamos. A ver. Yo recomendaría leer, se puede localizar en internet fácilmente, la vida de un empresario al cual el Papa Francisco está intentando llevar a su canonización. Ya lo decía cuando estaba en Buenos Aires. Y es Enrique Shaw, S-H-A-W. Es argentino, y ver cómo trataba él a sus empleados, cómo buscaba la justicia por ellos, y decía, nuestro principal objetivo son los empleados, nuestra principal preocupación. De que se puede, se puede. Aquí en México tenemos varios ejemplos edificantes de grandes empresas ya transnacionales nacidas aquí, viviendo la justicia social. A ver, mencióname alguna, por favor. Bueno, que sea verdadera, Lorenzo Servirge. Bueno, sí, pero de todas formas yo creo que, sí, claro, tienes razón, pero yo mencionaría mejor a Víctor González Torres, bueno, no mejor, sino además, pero sobre todo, de entre todos los industriales mexicanos, Víctor González Torres, el presidente del Grupo por un País Mejor de Farmacias Similares, porque desde el principio creó su empresa para hacer llegar la medicina barata a todos los mexicanos, para que ningún mexicano se quedara sin medicina. Y ahora México, con el tratado que firmó de Transpacífico, se verá limitado en la producción de estos medicamentos, ¿cómo se llaman? Los medicamentos similares, porque las patentes se van a ampliar en tiempo para las industrias farmacéuticas. Una injusticia social tremenda que acapara el 40% de la riqueza en el mundo, este tratado, entre los países que participan, y en el negocio en el que participan, para el cual firman este tratado, corresponde al 40% de la riqueza en el mundo, y México está involucrado. A ese México involucrado en esa injusticia tremendísima, viene el Papa y les habla justamente a ellos, que son los que han promovido la firma del Tratado de Transpacífico, a ellos que incongruentemente están ganando puntos para coincidir con los lineamientos de COP21, ¿no? Y que a lo mejor también es pura falacia, no lo sabemos. En fin, hay cosas que en México no están siendo congruentes y son muy peligrosas porque pueden empobrecernos. Ojalá que las palabras de Papa Francisco a los industriales de México en este día 17 de febrero del 2016 en Ciudad Juárez no queden en palabra muerta en el corazón de piedra de algunos industriales, sino que ese corazón de piedra se convierta en carne que lata de amor por la vida, por los mexicanos, compatriotas suyos, y que sepan defender la dignidad humana a capa y espada, donde el trabajo es la mayor manifestación de nuestra semejanza con Dios, porque tiene que ver con la creatividad. Dios es creador, el ser humano es creativo. Dios es el máximo servidor de la humanidad entera, porque nos crea, nos acompaña y nos salva, y el ser humano bueno es reflejo de ese Dios creador, siendo creativo, servidor y bueno, que acompaña y rescata de la miseria extrema a los pobres, a los que han sido en otros tiempos descartados y que hoy todavía ellos y sus familias viven las consecuencias del abandono social. ¿Con qué terminas? Brevísimamente, que no dejemos los documentos, las palabras del Papa, en letra muerta, en tinta que se quedó allí, que los meditemos, los leamos y los meditemos.
Muy bien. Y creo que con eso ayudaremos a combatir la pobreza, la feminización de la pobreza y a hacer una sociedad mejor. Muchas gracias, Ignacio Ruiz Velasco. Y Cristi, ¿con qué terminas? Pues yo... Tú que pudiste cubrir desde el Centro Internacional de Prensa la reunión de Papa con los empresarios. Yo creo que lo importante es la dignificación del trabajo, sí, pero hacia también el poder integrar la familia y los valores, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? El poder tener este equilibrio sano entre un trabajo dignificante y el poder regresar a casa y convivir con la familia. Creo que eso es lo importante. Importantísimo, porque ahí está el principio del tejido social sano. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado este miércoles 17 de febrero con transmisiones en vivo desde las 10 de la mañana, haciendo de cada media hora un ratito con el Papa Francisco a lo largo de sus 5 días en México. Así cubrimos hasta este momento lo que ha pasado en Ciudad Juárez. Y todavía después de este programa nos vamos todo el equipo al Centro Internacional de Prensa a terminar nuestra cobertura de la visita papal hasta el momento en el que suba a su avión y se vaya para Roma. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.